Las notas del profesor Martín Muñoz después del Gran Premio de Arabia Saudí, como siempre, ordenadas por clasificación final, no necesariamente por notas. Y tenemos que arrancar con el único que no tiene nota, que es Lance Stroll, que fue pues un abandono prematuro, así que no hay nota para el canadiense. Sí, tú lo has dicho, al final acaba abandonando muy pronto, entonces no le he puesto nota por eso. Abandonó una vuelta 16 con un problema de recuperación de energía. Lo vimos todos, ¿no? Como acabó aparcando en ese exterior de la curva 13 y acabó provocando un coche de seguridad que seguramente era un virtual safety car, pero acabó derivando en esa situación. De no ser por esa interrupción, iba camino de un top 5, seguramente. Y Lance Stroll, hay que decir que hasta ese momento lo había hecho todo bien. Es verdad que en el baile de paradas en boxes perdió posiciones, pero hizo una gran salida, no tanto en la curva 1, sino con un exterior en la curva 13 contra Carlos Sainz, que eso, sinceramente, fue uno de los movimientos del fin Estuvo de bien. semana. Y que a la postre seguramente también perjudicó bastante a Carlos, ¿no? Que no pudo tener ese ritmo que quizá le hubiera servido para dar caza a George Russell por delante. De modo que, sin nota Lance Stroll, pero un buen fin de semana. Iba camino de hacer una buena carrera. Entonces, no estuvo mal. Empezamos con las notas, pues, con el otro abandono de la jornada. Alex Albon, ¿qué nota tiene el de Williams? Albon abandonó, yo le he puesto un 7, igualmente acabó abandonando en la vuelta 26 con un problema de frenos, pero en el momento del abandono estaba decimotercero, había remontado desde decimoséptimo, de modo que estaba en plena recuperación, hizo una buena salida, también pudo pasar a Valtteri Bottas durante la primera tanda, y durante el coche de seguridad se llegó a ver duodécimo justo detrás de un Kevin Magnussen que acabó puntuando, de modo que una buena carrera para Albon. El problema de Williams fue sobre todo la clasificación, que ahí se les complicaron las cosas, y en el caso de Albon, pues los frenos, que es lo que le hizo abandonar. Aún así, un 7 y buenas sensaciones en general para el equipo. Bueno, por lo menos este fin de semana no se le complicó la peluquería, no demasiado a Alex Albon, así que bueno, algo es algo. Vamos con Valtteri Bottas, último clasificado, carrera curiosa, ¿eh? El único que Sí, fue a 3 paradas, además. ¿Qué te pareció lo de Bottas? carrera bastante extraña. Este es un suspenso impepinable, tiene 4. La carrera de Bottas estuvo bastante mal en general, carente de ritmo en todos los sentidos. Salía decimocuarto, terminó último entre los pilotos que llegaron a línea de meta. Bottas dice que lo que le pasó fue que tuvo debris en la primera vuelta, aunque pasó por encima de debris, que eso dañó su coche, que afectó a su ritmo de carrera. Que Y será el morro de Piastri, sí, ¿no? concretamente, y sí que es verdad que si tú te paras a ver la carrera de Bottas, entre el coche de seguridad, entre que se marcha el safety y termina la carrera, que son aproximadamente unas 30 vueltas, a Guan Yu Zhou le mete del orden de segundo y medio por vuelta, que es una buena Vaya. paliza. A pesar de la diferencia de compuesto y todo lo que quieras, si hay segundo y medio entre coches, pues puedes pensar que algún daño sí que hay, y Bottas terminó entrando meta a 40 segundos del siguiente coche que tenía por delante, de modo que un auténtico desastre. Pero si el coche estaba dañado, como mínimo hay una explicación. Pues suspenso para Valtteri Bottas. Vamos con Lando Norris, que recibió hasta órdenes de equipo, para dejar pasar a Sí, Piastri. Norris, yo le he puesto un 5. En general, la situación de McLaren no es que invite mucho al optimismo. Yo le he dejado en un 5, carrera bastante gris. Probó todos los neumáticos habidos y por haber a Lando Norris, porque salió con blandos, pero dañó el coche con debris de Piastri, entonces tuvo que parar en boxes, metió duro. Con el coche de seguridad volvió a parar, metió neumático medio y con ese aguantó hasta el final. Claro que con esa segunda parada terminó detrás de Oscar Piastri, con el que tuvo una pelea, lo llevó a adelantar, escuchamos esas comunicaciones por radio, ¿no? Hay que decir que hubo un momento en el que tú estabas viendo lo que la realización nos enseñaba y te podías llegar a creer que estabas viendo una pelea relevante y no una pelea por la decimosexta posición, que es por lo que estaba ayer peleando y dando órdenes de equipo el equipo McLaren. Pero así son las cosas en 2023, de modo que es lo que hay. Es lo que hay. Sí. Le ganó hasta Logan Sargent, ¿eh? ¿Qué te pareció la carrera del novato de Williams? Hombre, bastante bien, ¿no? El debut de Sargent de momento yo creo que está siendo una de las sorpresas del año, seguramente también porque en la recámara está el recuerdo de Latifi, ¿no? Mejor a lo anterior, sí. Y claro, la comparación es bastante odiosa. Yo la nota le he puesto un 6, salía último y acabó recuperando hasta la decimosexta posición. Sacó partido del coche de seguridad porque no paró en boxes antes y con el safety consiguió ponerse en decimoquinta posición. Llegó a adelantar también en pista Nick de Vries, que eso está bien, con el abandono de Alex Albon decimotercero. Sí que hacia el final de la carrera, pues el Gran Premio se le hizo largo y le acabaron pasando a Joe de Vries, incluso Piastri en la última vuelta, todos ellos con un poco más de ritmo, pero sí que la carrera de Sargent, para ser el segundo Gran Premio de Fórmula 1 y un poco en la línea de Bahrein, dejando muy buenas sensaciones. Yo diría el debutante en 6. Ahí es donde se ve que es debutante, ¿no? Que se le hace la carrera larga. Eso es lo que. Porque ser Sí, rápido una vuelta no es tan difícil como ser rápido 50 vueltas.
Sí, y en este caso, pues especialmente doloroso porque te acaba pasando un Piastri que ayer hizo la heroicidad del día con el neumático Ya. duro, ¿no? De modo que eso sí que está, pero como mínimo Sargent no le hemos visto errores más allá de algún pequeño trompo en clasificación el sábado aquí en Arabia Saudí, pero que no tuvo más Ujú. consecuencias. Y sí que Bien. las ejecuciones de carrera las está resolviendo bien, de modo que a mí me está gustando de momento, está bastante bien. Bueno, vamos con Oscar Piastri, el otro debutante del fin de semana, que recibió esas órdenes de McLaren para que pudiera adelantar la posición de Lando Norris. Sí, buena carrera en general, buen fin de semana de Piastri. En general, yo le he puesto un 6. Ujú. Es verdad que, claro, tú ves la clasificación que termina 15º saliendo octavo, pues hombre, es una caída bastante bestia, pero es que al Ya, bueno. final es su McLaren y la heroicidad la hizo el sábado. El domingo era lo que había, de modo que ahí no hay nada que reprochar. La actuación del sábado bastante simbólica, ¿no? Viniendo de donde se venía con esas declaraciones de Lando Norris estas últimas semanas y demás. El error de Lando en Q1 estrellándose contra la curva 27 comparado con la Q3 de Piastri, pues es un detallito, ¿no? Que queda ahí, que esas cosas siempre están bastante bien. Sí que a Oscar se le torció todo de entrada en la misma salida porque tuvo un problema con un Alpine, dañó el alerón delantero y tuvo que hacer una parada en Bueno, la primera vuelta. Y ahí, si me permites, tú eres sí, muy políticamente correcto. Gasly le pega un viaje que era para matarse. O sea, sin sí, ninguna razón, Gasly lo encierra contra el muro en la salida de la 3 y una sí. actitud súper antideportiva que la FIA no se entiende cómo lo dejó pasar, le destruyó la carrera. Sí, pero bueno, son las salidas, ¿no? Eso ya sabes que, sobre todo en este caso que tienes el muro tan cerca, sabes que es un riesgo que estás corriendo. Entonces, bueno, le tocó a él, le tocó a él. Pero el caso es que tuvo que pasar por boxes en la primera vuelta, metió un neumático duro y ahí seguramente Piastri hizo la sorpresa del día, marcándose un stint de 49 vueltas con un neumático Ujú. duro, que llegó, que eso es lo mejor de todo, que llegó con suficiente vida como para forzar órdenes de equipo en McLaren a su favor, Tremendo. que eso es curioso, y para pasar a Sargent en la última vuelta. Entonces, Ujú. la heroicidad del día se la marcó Piastri. La lástima es eso, que es la constatación de que un piloto que nos gustaría verlo con un coche realmente de zona media, ¿no? Que está llamado a destacar, pues este año tiene esa pinta que lo vamos a ver con un coche muy mediocre. Así que vamos a ver qué nos puede enseñar. Vamos con Nick de Vries, el último de los clasificados de los dos Alfa Tauri, 14ª posición para el neerlandés. ¿Más luces que sombras? ¿Más sombras que luces? Sí, un poco gris todo. Yo le he dejado un 5 malas salidas de Debris Ujú. en las dos salidas que hubo, la que estuvo en parada. Salía 18º, perdió posición con Oscar Piastri, aunque luego, Ujú. claro, con la parada en boxes la acabó recuperando. Y luego, después del coche de seguridad, Debris también se durmió y le pasó Sargent. Entonces, en esos dos momentos estuvo bastante mal. También acabó perdiendo posición con un Joe que estaba con un neumático medio, de modo que contra eso no hay nada que decir. Y sí que Debris termina maquillando un poco las cosas con un adelantamiento al Williams de Sargent, pero poco más, hay que decir. Sí que es cierto que, para no dramatizar demasiado, ves dónde está Tsunoda, que estuvo peleando por puntos hasta el final, apenas hay unos 10 segundos entre ellos, de modo que no es que haya una No es diferencia. tanto. Sí, sí, sí. No es una diferencia de ritmo que digas es que este piloto no está para Fórmula 1, pero sí que tuvo un par de deslices en las salidas que le complicaron mucho la vida, se metió en un tren de DRS del que no pudo salir y terminó Ya. pues más atrás de lo que debería haber terminado. Vamos con Wang Yu Zhou, que se quedó, pues. La posición Zhou es 12º, que es lo que más le gusta Sí, quedar. Ayer fue 13º. sí, sí, hombre, una carrera bastante correcta, le he puesto un 6. Llegó a ponerse décimo en la salida, salía un décimo, llegó a ponerse décimo en las primeras vueltas, paró muy pronto, es verdad que le hicieron parar muy pronto y eso es verdad que no le acabó de ayudar, porque claro, cuando salió el coche de seguridad hizo una segunda parada, ahí perdió terreno con bastantes coches que habían podido alargar y terminó haciendo el día pues a la heroica con un neumático medio con el que pudo adelantar a Debris, a Albon y a Sargent, que es bastante vistoso, pero un poco como mucha pelea por muy poco premio, ¿no? Entonces sí que da un poco de rabia esa sensación de que quizá el coche tenía más ritmo de lo que pudieron sacar, pero hay que decir que, bueno, por un fin de semana el que está tirando el carro en Alfa Romeo ante los problemas de botas fue él, ¿no? De modo que se cargó los galones y lo hizo todo bien, un 6. Bueno, hemos llegado al momento que todos estábamos esperando. Vamos con la nota de los Haas, o Haases, o Haaseses, como tú prefieras, Martí. Vamos con Nico Hülkenberg, 12º, acabó el alemán. Sí, yo que le he tirado bastante, o sea, más positivo que negativo, le he puesto un 6, sobre todo porque veníamos de Bahrein, que fue un redebut de Nico Hülkenberg un poco preocupante, ¿no? Y incluso con sanciones por límites de pista y demás. Aquí estuvo bastante bien. Sí que es verdad que hizo una mala salida, salía décimo, cayó duodécimo, incluso cayó detrás de su compañero Kevin Magnussen, con el que tuvo una pelea durante la primera tanda y de hecho le recuperó la posición. Lo único que Hülkenberg la perdió en el vaivén de paradas en boxes
Y a partir de ahí pues se terminaron las cosas para él, salió detrás de Kevin Magnussen y ahí terminó la carrera, se permitió pasar a Albon cuando Albon se estaba quedando sin frenos y eso en un circuito donde las vueltas son a 250 km/h generalmente es mala cosa, pero sí que Nico Hülkenberg como mínimo una carrera más sólida, ¿no? En Bahrein estuvo muy desdibujado, aquí le vimos un poco más, esa pelea con Kevin Magnussen que está bien y a ver si se va encontrando porque está llamado a hacer más. Ahora iremos a por Kevin Magnussen, pero tenemos que ir antes a Yuki Tsunoda, que aguantó pues hasta falta de 4 vueltas para el final los puntos, pero se quedó sin. ¿Qué nota tiene el japonés? Le he puesto un 7. Buena carrera de Yuki Tsunoda y bastante cruel el desenlace, porque es que realmente desde que se marcha el coche de seguridad, Yuki Tsunoda estuvo 25 vueltas con Kevin Magnussen en su caja de cambios y durante 25 vueltas con Magnussen en su DRS no cometió ningún error. Hasta que a 4 del final, pues Kevin Magnussen encontró la forma de pasar, ¿no? Pero bueno, Tsunoda, más allá de eso que todos escuchamos la radio, ¿no? Que soltó un no ahí que le salió del alma, porque el pobre hombre se lo habría currado bastante. Yeah. Fue una carrera muy trabajada. Salía 16º, ganó 2 posiciones en la salida, se llegó a ver 8º en el vaivén de paradas con el coche de seguridad. En ese momento le pasan los 2 Alpine en la resalida, porque los Alpine estaban en otra categoría, y Tsunoda hizo todo lo que pudo para cerrarse los puntos. Saliendo 16º, morir en la orilla pues es una victoria, ¿no? Entonces es un 7. Y ahí sí, llegamos al momento de Kevin Magnussen, entramos en la zona de puntos, ahora iremos con las notas de los Red Bull, de los Ferrari, de los Mercedes y de Fernando Alonso, que es el único Aston que nos queda, así que arrancamos con esa 10ª posición de Kevin Magnussen. Sí, Kevin Magnussen también con un 7. Lo que decimos es la otra cara de la historia de Yuki Tsunoda. Magnussen le estuvo presionando todo el final de carrera hasta que a 4 del final le pasó limpiamente en la primera frenada y ahí se ganó un punto para el equipo Haas. Su carrera por lo general fue correcta, salía 13º, ganó 2 posiciones en la salida, se puso un 10º, Verstappen acabó entrando en carrera 12º. Y sí que, a pesar de que tuvo ese duelo con Nico Hülkenberg, donde salió perdiendo en el primer cuerpo a cuerpo, con el vaivén de paradas en boxes recuperó posición y a partir de ahí tiró para atacar a Tsunoda y lo hizo bien. Está bien, un 7. Es carrera correcta, un puntito, eso siempre es bueno. Pues vamos con los Alpine, empezamos con Pierre Gasly con esa 9ª posición. ¿Qué nota tiene? Gasly un 6. Claro, Gasly y Ocon, 8º y 9º respectivamente, podrías decir que corrieron solos. Prácticamente. Es verdad que los dos hicieron contacto con Tsunoda porque después del coche de seguridad Tsunoda circunstancialmente estaba delante y los dos le acabaron pasando por velocidad punta, pero Gasly realmente su único rival era Esteban Ocon. Y digamos que el problema de Pierre Gasly es que el sábado fue 3 décimas más lento que Ocon en la Q3 y eso le continuó a salir 9º mientras Ocon estaba 6º. Y ahí se terminó la película porque Gasly hizo toda la carrera a rebufo de su compañero de equipo, pero no tuvo ocasión de adelantarle. Entonces, bueno, carrera correcta, sin ningún error, un 6, pero claro, para pelear contra su compañero de equipo le siguió faltando el sábado. Eso es la única circunstancia que le falló. Pues vamos con Esteban Ocon. El otro lado de la balanza tiene más o menos nota que Pierre Gasly. Yo he puesto un poco más, un 7, en este caso al final es el que gana el duelo, pero claro, Esteban Ocon, es que tú te miras dónde termina la carrera, él salía 6º completamente fuera de posición, termina 8º y hombre, si terminas con los 2 Red Bull delante, el Aston Martin de Alonso, los 2 Mercedes y los Ferrari, pues no había mucho más, ¿no? ¿Qué vas a querer hacer? ¿No? Suficiente que hizo Ocon, que yo creo que sorprendió mucho el que se pudiera mantener más o menos al ritmo de los Ferrari. En el desenlace de la carrera. Nunca se alejó muchísimo, ¿no? Que acabó a 4 o 5 segundos. A 10, mira, bueno. Bueno, sí, o sea, más o menos estuvo en esa horquilla. Que, hombre, estás comparando un equipo que decíamos que había empezado mal el año contra un equipo que hasta este fin de semana era segunda fuerza. Pues es una nota bastante positiva para el equipo Alpine que invita a pensar que pueden hacer cosas positivas. Y lo dicho para la carrera de Ocon. Al final, su único rival fue Tsunoda después del coche de seguridad que pasó. Y sí que consiguió contener muy bien a Pierre Gasly, lo tuvo siempre a un par de segundos de diferencia, de modo que un poco para demostrar que es el veterano del equipo, ¿no? Que viene de liar la pardísima en el Gran Premio de Bahrein, pero se esperan cosas de él este año. Ni tan mal. Bueno, vamos con los Ferrari, porque tenemos que ir a la 7ª posición para hablar del primero de los coches de Maranello, ese es Charles Leclerc. ¿Qué nota tiene el monegasco? Leclerc tiene un 7. Buena carrera de Charles Leclerc, más allá de mensajes de radio donde se le vio un poco desquiciado, primero con su ingeniero por no decirle que Hamilton estaba parando y luego porque tenía a Carlos Sainz delante. Más allá de eso, la verdad es que fue una buena carrera de Leclerc, salía 12º, termina 7º. Bastante valiente la elección de Ferrari, a mí me sorprendió lo de salir directamente con neumático blando de inicio, forzados a adelantar y a pelear en pista, viendo el drama de neumáticos que tuvieron en Bahrein 2 semanas antes.
Yo creo que Leclerc, la gestión de neumáticos de todo el primer stint, con los adelantamientos que hizo, es perfecto, no podía hacer nada más. En la salida en parado gana 3 posiciones, luego te pasa Gasly, Hamilton y Ocon. Hamilton se beneficia obviamente del coche de seguridad y tenemos ese momento ingeniero-piloto en el que Charles Leclerc le canta las 40 a su ingeniero de pista. Y a partir de ahí, después del coche de seguridad, con Stroll fuera de la ecuación, pues tuvimos a Leclerc detrás de Sainz, con la duda de quién tenía más ritmo, pero no hubo órdenes de equipo y la realidad es que Leclerc no tuvo ningún intento de adelantamiento real, de modo que un 7, una buena carrera. Pues nos vamos con Carlos Sainz. ¿Qué nota tiene el español de Ferrari? Yo a Carlos le he puesto un 6, le he puesto un poco más bajo que Leclerc porque hubo un par o tres de cosas raras a lo largo de su carrera. Empezando por la salida, la primera vuelta, que Stroll te haga un exterior en la curva 13, es un poco raro, no debería ser un punto de adelantamiento, entonces digamos que ahí está claro que alguna cosa sí que falló. Y marcó un poco el tono para el resto del Gran Premio para Carlos, en el que un poco nos dio la sensación que nunca pudo acabar de luchar, sino que era más bien una defensa constante, ¿no? Es decir, contra Stroll, a la que cae detrás de Stroll, no había forma de pasar. Le pudo pasar la posición con el overcut, pero digamos en el cuerpo a cuerpo no hubo forma humana de pelear contra el Aston Martin. Le acabó pasando después de todo esto Lewis Hamilton también en un cuerpo a cuerpo con un Mercedes. Y en el desenlace de la carrera sí que hay que decir que Carlos contuvo muy bien a Charles Leclerc, que estuvo aguantando el ritmo. Tú ves las diferencias de ritmo. Carlos es unas centésimas y milésimas más veloz, pero sí que te da un poco la sensación que quizá entre los dos, con aire limpio por delante, pues quizá Carlos todavía no acaba de estar del todo cómodo con este coche, ¿no? Y también esto se suma a otro fin de semana en el que volvemos a ver a Carlos en apuros en clasificación, con errores de pilotaje en Q2 y podrías decir incluso en Q3, que afectan a su rendimiento y que afectan a su posición en parrilla y por desenlace a sus opciones deportivas, ¿no? Entonces es el debate este de empezar el año al 100% con el coche, lo está intentando, pero solo basta ver lo que está ocurriendo en clasificación hasta ahora, pues para ver que Carlos todavía está en un proceso de adaptación a este coche. Vamos con Lewis Hamilton, entrando en el top 5, nos acercamos al posible 10, ya veremos si hay o no. ¿Qué nota tiene antes? Que me imagino que no va a ser un 10, porque ¿qué nota tiene Lewis Hamilton, Martín? ¿Te imaginas? Ahora, 10, Lewis Hamilton. Un 7. A ver, Hamilton, buena carrera, remontada de séptimo quinto, incluso con un adelantamiento, en este caso también a Carlos Sainz, que eso siempre es bastante vistoso, a un overcut a Ocon, un overcut también a Leclerc durante el coche de seguridad. Y Lewis Hamilton, que lo hizo todo correctamente y nos dejó todos con la incógnita de si tenía ritmo para más, ¿no? Porque después del coche de seguridad tenemos a Hamilton con un neumático medio. Dio durante unas vueltas la sensación de que tenía más ritmo que George Russell y con Fernando Alonso justo delante lo estábamos viendo en el directo y decimos, ¿por qué en Mercedes no dan la orden? Intentan cambiar posición y a ver si Lewis puede contra la tercera posición de Alonso y si no, luego ya vuelven a ordenarse, ¿no? Pues Mercedes no dieron esa orden, Hamilton terminó detrás de Russell y nos quedamos un poco con esa incógnita. Pero la carrera de Hamilton como tal fue bastante correcta. Sí. Vamos a hablar del podio, no podio, medio podio. Russell, ¿qué tuvo? Porque el trofeo sí que llegó a tenerlo en sus manos, ¿no? Bueno, una montaña rusa de emociones. Es lo que tuvo este hombre ayer por la noche. Sí, al final lo que tuvo fue una carrera a verlas venir, sinceramente, en la que Russell no fue protagonista en ningún momento. Pero se lleva un 7, la actuación objetivamente tampoco es mala, entonces tampoco hay que tirarlo para atrás, pero sí que fue una carrera en la que Russell, lo destacable, es igual que Hamilton, es el ritmo contra Ferrari, en este caso, que sí que es sorprendente el ritmo que pudieron tener contra Sainz y Leclerc. Russell salía detrás de Alonso Pérez en primera línea de parrilla y terminó justo ahí detrás con el asterisco de que Verstappen terminó entrando en carrera, no hubo nada más. Y fue un poco desconcertante incluso ese desenlace de carrera atacando con neumático duro para intentar reducir la brecha con Alonso y la sensación, y más que la sensación, la constatación de que Mercedes no puede recortarle ni yendo al 100% a Aston Martin en ritmo de carrera. Que eso fue es una idea general que para futuras carreras es interesante tener en mente, ¿no? Entonces, bueno, encontraron la forma de recortar, que es filtrando imágenes a la FIA. Bueno, esto es... Cada uno recorta como puede. No hay santos, en este deporte no hay santos, por eso mismo. Y el ejemplo es Red Bull, que tanto te critican a Aston Martin por fichar a ingenieros o por copiar coches, como a Red Bull fichó a mucha gente de Brixworth cuando decidió montar su unidad su unidad de negocio de motores de Fórmula 1, ¿no? Entonces,
Sí, Sí. es lo que hay. Aquí no hay santos. Es mejor verlo así. Yo lo que sabía es que este año la novedad en los podios es que iban a dar una medalla al ganador. Lo de Copa al cuarto lo desconocía. Este es como el diploma olímpico, ¿no? Sí, bueno, es la copa esta que estuvo viajando, a pit lane arriba, pit lane abajo, y que terminó la noche en Aston Martin y bueno, en una de las noches seguramente más surrealistas, ¿no? A nivel de sanción, post-sanción que hemos vivido en años. Pero bueno, la FIA. Está muy bien porque siempre nos interesa a la Fórmula 1 darles ese barniz, ¿no? de legalidad, ¿no? Y de derecho, y lo hacemos todo ordenado y todo milimetrado, y luego siempre acaba siendo todo una pequeña improvisación. Pero es parte de la magia. Vamos con el podio, pues Martí. Riesgo de 10 a partir de ahora, cualquiera de los... Si llega a haber un 10 este fin de semana, es en cualquiera de los que viene a continuación. Fernando Alonso hizo un carrerón, tuvo sanción, sin embargo, acabó con podio. ¿Tiene un 10 Fernando Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudí 2023? No, Alonso tiene un 9 y sinceramente si hubiera durado la sanción se hubiera llevado un 8, porque la carrera de Alonso, evidentemente la ejecución de tanda larga fue perfecta, pero es bastante jodido que no liderando más de 2 vueltas consecutivas desde el año 2014, el día que lo haces cometes el error de pararte mal en la parrilla de salida. Que digamos que no fue un error que tuvo consecuencias, pero bueno, sí que le afectó. No dejaron de ser 5 segundos que sirvió y luego derivó en todo lo que vimos en boxes, que eso ya es fallo de Aston Martin, no es fallo del piloto. Pero la carrera de Alonso, más allá de esa anécdota, fue muy buena. El ritmo fue espectacular y sobre todo lo que da rabia en el caso de la carrera de Alonso es el coche de seguridad, porque cuando sale el safety, Alonso tiene 16 segundos sobre Verstappen. Y claro, tú ves el ritmo de Verstappen y seguramente habría llegado, porque podría haber llegado, pero es como que nos abarataron mucho la pelea, ¿no? Y nos privaron aquí de ver al Aston Martin, sobre todo porque la idea de Alonso, y lo vimos como la iban desarrollando en directo, era alargar el máximo con el medio para terminar con el blando. Entonces, ¿quién te dice pues que no hubiera podido vender un poco cara a la piel e intentar defender esa segunda posición, ¿no? Y en cambio, con el coche de seguridad, pues nos quedamos sin toda esa pelea. Pero sí, la actuación a nivel individual, más allá de lo de la salida, muy buena. Y la sensación de que Aston Martin es segundo equipo, pues es un auténtico sorpresón, pero parece que lo que es. Así que eso está bien. Me ha gustado mucho la foto que has traído, ¿eh? Me gusta mucho. Siempre me gusta mucho, pero esta me gusta especialmente. Bueno, vamos con el coco, Martí. Yo cada noche antes de irme a dormir miro abajo de la cama a ver si está Max Verstappen, porque yo no sé el resto de pilotos de Fórmula 1. A mí me mete mucho miedo. Sí. Volvió a hacer una remontada increíble, asistido por el botón mágico del coche de seguridad de la FIA, pero hizo una remontada increíble, pero no lo suficiente como para ganar. ¿Tiene un 10, sin embargo, Max Verstappen? No, claro, evidentemente no. Sí que es un 9, la carrera fue objetivamente muy buena y lo decíamos antes de la carrera, ¿no? Saliendo 15º, ¿hasta dónde iba a remontar Max Verstappen? Pues remontó hasta la segunda posición y estuvo poniendo a Checo Pérez contra las cuerdas durante unas cuantas vueltas, de modo que también presentó candidatura a la victoria, a pesar de que Checo pues, se defendió con uñas y dientes y lo hizo todo de perlas. La carrera de Verstappen es espectacular. Directamente, y si tú te paras a ver el coche de seguridad, evidentemente le sirve en bandeja el estar detrás de Checo, que en ese momento tiene 20 segundos, y el estar detrás de Alonso, que en ese momento tiene 16, pero es que cuando sale el safety, Verstappen ya estaba justo detrás de Russell disputando la tercera posición. Entonces es espectacular la recuperación y la sensación de que es un auténtico bus de monoplaza. Vamos a ver una pelea 2 por el Mundial. Y por el bien del interés y de que nadie se aburra antes de tiempo, pues esperemos que Checo Pérez pueda plantar mucha batalla, porque si no es él, no será nadie. Lo hizo, lo hizo ya en Arabia Saudí, plantó una batalla espectacular. No hubo lucha en pista porque Checo tuvo un ritmo increíble que le permitió conseguir una nueva victoria, la quinta en su trayectoria. ¿Qué nota tiene el piloto mexicano? Checo tiene un 9, también buena carrera, muy buena carrera, pero con un asterisco importante, un poco como lo que he dicho antes de Alonso. Porque Checo quiere ganar y quiere... Bueno, es una victoria que al final es para defender su posición en el equipo y eso es indudable que tiene muchísimo mérito. Pero la salida que hizo ayer Checo Pérez no tuvo consecuencias porque la hizo contra Alonso en un Aston Martin. En una carrera en la que esté Checo Pérez en la pole, Verstappen segundo y Checo vuelva a salir mal. Le cuesta la victoria. Sí. Como le pasó hace 2 semanas en Bahrein y como le volvió a pasar hoy, de esa salida no te recuperas. Entonces, digamos que por suerte no tenía un Red Bull al lado, porque si llega a estar Verstappen, Checo Pérez ayer no gana la carrera.
Pero más allá de eso, lo hizo bien, consiguió volver al liderato y sí que evidentemente el mérito le viene por lo que ocurrió después del coche de seguridad, que se vio con un Verstappen a 5 segundos y medio por detrás y que lo contuvo a la décima, incluso rebelándose contra su ingeniero, ¿no? Cuando le da un ritmo más conservador que Verstappen para jugar un poco con componentes y no forzar demasiado la maquinaria, pues Checo Pérez ahí defendiéndose un poco, evidentemente con todos los fantasmas que vimos el año pasado. De modo que un 9, pero el asunto de las salidas sí que convendría revisarlo. Segunda carrera del año, segunda mala salida. Me recuerda un poco lo de Hamilton en 2016, que lo hacía todo perfecto, pero hay veces que le costaba la carrera la salida. Sí. Y claro, cuando estás peleando por. Igual que 16, ¿no? Que al final era cuestión de 2 con Nico Rosberg. Que si cometes un pequeño error y ya estás a la remontada, pues es que ya se te acaba la fiesta. Entonces es una tarea pendiente. Eso parece claro.